Saludos, el día de hoy le traemos unas breves informaciones sobre las mujeres científicas de la época y que tuvieron algunas contribuciones en las ciencias naturales o en cualquier otra ciencia. Mi grupo está formado por Argenis Padilla, Marta Carpio y Rosana Martínez, quien le habla. En primer lugar está Gertrudis Elion. Esta fue una bioquímica estadounidense que realizó investigaciones sobre el cáncer, además de que ayudó a desarrollar medicamentos que ayudaran a tratar el cáncer y virus como el VIH. Este trabajo salvó a miles de vidas. Obtuvo un premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1988. Desarrolló varios tratamientos para las enfermedades, como el primer tratamiento contra la leucemia, azotoprina, el primer inmunosupresor utilizado en el trasplante de órganos, alopurinol, el primer tratamiento contra la gota primetamina, Desderaprin, un fármaco contra la malaria, Trimetoprim, etc., que es eficaz contra la meningitis bacteriana y ciertos tipos de septicemia, así como contra las infecciones bacterianas de las vías urinarias y respiratorias, aciclovir, Sovirax, para tratar el virus herpes, nelavarina para el tratamiento del cáncer. Estas fueron algunas de las contribuciones realizadas por Elion. Dentro de su contexto histórico está que era hija de inmigrantes, pasó sus primeros años en un barrio de Nueva York, asistió a una escuela pública y desarrolló un gran interés por el conocimiento y la investigación desde una edad temprana. Cuando decidió especializarse, estuvo muy influenciada por la enfermedad de su abuelo cercano, quien murió de cáncer cuando ella tenía 15 años. Se sintió tan motivada por aprender sobre esta terrible enfermedad y su cura, que decidió estudiar ciencia, especialmente química. Algunos de sus datos curiosos son la enfermedad de su abuelo y su posterior muerte. Estos fueron las que lo impulsaron a graduarse en bioquímica en 1937. Los estudios profesionales hicieron que se interesara mucho en la investigación, pero a la mayoría de las mujeres se le prohibía este trabajo, por lo que finalmente abandonó los estudios para convertirse en enfermera de un hospital especializada en bioquímica. Esta fue la única mujer en recibir una maestría de química en la Universidad de Nueva York, ya que se destacaba por su constancia e inteligencia. Fue rechazada por temor a distraer a la atención de los trabajadores. Ella solía repetir esta pequeña frase que dice así: nada en la vida llega fácilmente, lo que no debemos de tener miedo a trabajar duro. Esta era una frase que decía ella. Ahora bien, en lo que va de las fuentes que fueron sacadas su información de manera información primaria y secundaria, tenemos la primera fuente. En esta fuente fue sacada de un periódico, pero este periódico era como una recopilación, por lo que contiene lo que es una fuente secundaria. La información es de fuente secundaria, pero hay que destacar que en este mismo periódico se encuentra lo que es la fuente primaria, donde está la frase, ya que esta frase fue citada de manera que se da a entender de que la frase fue dicha por la mujer científica Gertrudis Elion. En esta frase nos da a demostrar que esta información es de fuente primaria. Además de que en la segunda fuente ya se encuentra lo que es la información secundaria. Se encuentra mucha información secundaria, ya que esta científica es de tiempo muy antiguo, no se podrían encontrar lo que son entrevistas en donde ella pudiera expresarse, sino que se encuentran fuentes, información de fuentes secundarias, debido a que todo es narrado por otra persona, son análisis y recopilaciones de datos. Ahora vamos a continuar hablando sobre Andrea Ghez. Ella es una científica oriunda de New York, nacida el 16 de junio de 1965. Se graduó en lo que fue el Instituto Tecnológico de Massachusetts en el área de física en 1987 y ya luego hizo un doctorado en el Instituto Tecnológico de California también en física. A través de los años, ella se ha destacado como una líder trabajadora en el estudio de la Vía Láctea y los agujeros negros. Cabe resaltar que este último le concedió un premio Nobel. Algunas de sus contribuciones son las siguientes:
La más importante fue o es la del agujero negro supermasivo que se encuentra ubicado en nuestra galaxia. Esta ha proporcionado la primera evidencia de la existencia de un agujero negro. Los agujeros negros de Andrea Ghez son mucho mayores que los propuestos por Penrose en 1965, que están relacionados a la relatividad de Einstein. Estos se encuentran en los centros galácticos y su existencia no fue explicada por la teoría de la relatividad, sino que fueron observados. Esta investigación la compartió con Richard Gensel y el físico teórico Roger Penrose y les otorgó el premio Nobel. De igual manera, Andrea también se ha destacado en otras áreas, como por ejemplo la astrofísica. Dentro del contexto histórico tenemos que Andrea Ghez fue una niña totalmente normal, en una familia de clase media y tenía sueños normales como ser bailarina, pero no fue hasta que fue testigo de la llegada del hombre a la luna que la llevó a interesarse por los cosmos y graduarse en física, además de ser nombrada como la mujer número 18 de la historia en ganar un premio Nobel en la categoría de ciencias y la cuarta en el área de la física. Cabe resaltar que las tres anteriores son Marie Curie, Maria Copper-Mayer y Donna Strickland. Pero el concepto de agujero negro realmente tiene más de 200 años. Sus orígenes están desde la teoría de la relatividad de Einstein. Por lo tanto, la investigación de Andrea es una culminación de un trabajo colectivo que se ha trabajado desde hace años por distintos científicos. Algunos datos interesantes que hemos podido encontrar con respecto a Andrea en una entrevista que realizó son que sus padres fueron uno de los principales modelos a seguir que la influenció en el camino de la ciencia. Su padre era un profesor, lo que la tuvo conectada con el mundo académico y la curiosidad por seguir indagando, descubriendo y entrarse al mundo de la física. En cambio, su madre era una directora de una galería de arte contemporánea, siendo un modelo a seguir muy fuerte en términos de mujeres que salen a luchar y liderar y que no se quedan con los brazos cruzados. Algunos datos también son que ella le gusta hacer atletismo y nadar, tanto así que se unió al equipo de natación de su universidad. Ella piensa que estar activo es muy importante porque así logra responder dudas y problemas de su trabajo en la piscina o corriendo, pero de igual manera tener una red de personas, un grupo de personas con los cuales ella se siente conectada y que, como ella menciona, no son en totalidad hombres, sino que también hay mujeres, es importante para ella porque le permite conocer gente y adentrarse a otras ideas y no ser la minoría, porque en su trabajo ella es una de las pocas mujeres que se encuentran dentro de esa área. Además, se encarga de sus 2 hijos fuera del mundo laboral. Ahora bien, en relación con las fuentes, tenemos 3 fuentes. La fuente primaria es la siguiente de la Nobel Prize, que es básicamente una entrevista que se le hizo a Andrea. Es, una fuente primaria porque como es una entrevista, toda la información es de fuente primaria. En esta entrevista ella comparte diversos aspectos que están un poco más reservados de su vida y apartados de la ciencia. Menciona cosas como la natación y otros comentarios relacionados a sus gustos personales y también las actividades que hace fuera de su trabajo. Ahora bien, también tenemos las fuentes secundarias. Estas son secundarias porque, están haciendo una recopilación de los temas tratados en cuestión relacionados a Andrea. En la primera fuente, los datos están más relacionados a la vida y la parte científica de Andrea, sus logros, su trayectoria y todo el camino que ha trazado para poder llegar a ser la mujer que es hoy en día. En cambio, en la segunda se habla un poco más sobre el aporte de los agujeros negros y el contexto en sí relacionado a esa temática. O sea, toda la historia que hay detrás de los agujeros negros y de que realmente todo el análisis que ella hizo es un conjunto de diferentes análisis relacionados a ese tema, sin contar que la segunda también es un periódico, por lo tanto son fuentes secundarias. Para continuar, yo les voy a estar hablando sobre Hipatia de Alejandría. Se dice que había una mujer en Alejandría cuyo nombre era Hipatia, era hija del filósofo Teón y llegó a tener una cultura tan grande como para alcanzar cuotas muy por encima de los filósofos de su época. Además de recibir en sucesión la escuela platónica procedente de Plotonio y exponerles todos sus conocimientos filosóficos a los que querían. Por eso también concurrían ante ella de todas partes, querían instruirse en filosofía, y gracias a esa digna espontaneidad al hablar que la asistía en virtud de su gran cultura, no solo iban y se presentaba con total castidad ante los magistrados,
sino que no sentía empecho alguno de aparecer en medio de reuniones varoniles, y es que por su extrema castidad todos la respetaban más aún y se quedaban asombrados. Esta información es una información de carácter primario, porque de la fuente que se obtuvo es de un libro escrito por Sócrates Eclesiástico, un historiador del siglo IV al siglo V, y es de las primeras informaciones que se tienen con relación a Hipatia. Luego, hablando de sus contribuciones, Hipatia de Alejandría es considerada la primera mujer matemática de la que se tiene conocimiento razonable, seguro y detallado. Escribió sobre geometría, álgebra y astronomía, además de que reclama en su autoría la construcción de un astrolabio, que era como una brújula, un hidrómetro, que era para medir las características de los líquidos en movimiento, y un hidroscopio, que era como para sacar la humedad de algunas sustancias. Esta es una información de carácter secundario, puesto que resume de forma sintética las contribuciones de Hipatia sin alargar mucho sobre las mismas. En cuanto al contexto histórico, tenemos que Hipatia se menciona como la primera mujer matemática y una de las primeras en interesarse por la ciencia y la astronomía, en una época donde el cristianismo era dominante y el practicar cualquier cosa que fuera extraña para las personas de aquel entonces era considerado paganismo. Una de las causas de su muerte fue que los rumores de que era una influencia maligna, esto ligado a otros aspectos de carácter político, provocaron su asesinato de forma cruel. Esta es una información de carácter secundario, es un informe de la BBC News que resume de diversas cartas y escritos sobre cómo fue la muerte de Hipatia y cómo fue su vida. En cuanto a datos curiosos, tenemos que Hipatia estuvo influenciada en el mundo intelectual por su padre, Teón, filósofo y matemático griego, que fue el último director del Museo de Alejandría. La educación impartida por su padre fue una educación liberal, conociéndose hoy a Hipatia como la legendaria pensadora libre ante la intolerancia. Al ser asesinada, todas las obras de Hipatia fueron quemadas o destruidas, por lo que la mayoría de la información que se tiene de esta es mediante las cartas y los escritos de sus discípulos o de historiadores de aquella época.